¿Alguna vez te has preguntado qué sucede con aquellos que siempre dicen que sí? Esos que nunca se niegan, que siempre están ahí para todos. Esta es la historia de Chepe, un pequeño ratón que entregó su vida entera por los demás, pero cuando más lo necesitó, nadie estuvo ahí. Quédate hasta el final porque esta historia puede cambiar tu manera de ver la bondad. Y suscríbete para traerte más relatos como este. En un rincón olvidado de un viejo granero de madera, entre la paja reseca y los tablones agrietados por los años, vivía Chepe, un ratón distinto a todos. Su cuerpo era pequeño y ligero, pero en sus ojitos brillaba algo que lo hacía parecer más grande que cualquier otro animal de la granja, una nobleza que no conocía límites. Chepe no tenía familia, ni herederos que lo esperaran, ni siquiera un rincón de lujo para descansar. Su nido era sencillo, apenas un hueco cubierto con trozos de paja y un par de hilos que había encontrado por ahí. Y sin embargo, lo que poseía era mucho más valioso que cualquier tesoro, el respeto y la estima de los demás animales. No lo admiraban por su fuerza, porque no era fuerte. No lo buscaban por su abundancia, porque apenas tenía lo suficiente para sí mismo. Lo querían, y a veces lo necesitaban, porque nunca decía que no. Su corazón estaba abierto de par en par, y sus patitas, aunque pequeñas, siempre estaban listas para compartir lo poco que encontraba en sus recorridos nocturnos por la granja. Algunos lo llamaban ingenuo. Decían que era demasiado confiado, que tarde o temprano alguien se aprovecharía de él. Otros lo llamaban noble, convencidos de que en su interior habitaba una bondad que no se ve todos los días. Pero todos, absolutamente todos, coincidían en algo. Cuando el mundo se derrumbaba, siempre se podía contar con Chepe. Él nunca pidió ser llamado el buen ratón, pero lo aceptaba con humildad. Sonreía, aunque a veces esa sonrisa venía acompañada de un cansancio silencioso. Porque en el fondo, Chepe creía que la bondad era como un puente, algo que conecta a los corazones y hace más ligero el peso de la vida. Lo que él no sabía es que ese puente, con el tiempo, se convertiría en una cuerda que sostenía solo él, y cada día esa cuerda le apretaba un poco más. Así era Chepe, discreto, sencillo, invisible para muchos, pero indispensable para todos. Su vida era un recordatorio de que no hace falta ser grande para ser importante. Y sin embargo, su destino estaba marcado por la misma bondad que lo definía. Chepe tenía un rincón secreto dentro del granero, una pequeña despensa escondida detrás de un montón de tablas viejas. No era un tesoro digno de presumir, apenas un puñado de semillas, granos sueltos y trocitos de pan duro que recogía en sus largas caminatas. Pero para él, ese escondite no era para guardar riquezas, sino para compartirlas. Colgado en la entrada de su pequeño refugio había un cartel arrugado, escrito con torpeza en un trozo de papel viejo: «Bienvenido, siempre hay lugar para uno más». Esa frase era la esencia de su vida. Para Chepe, su despensa no era suya. Era de todos los que llegaban cansados, hambrientos o enfermos. La gallina enferma que no podía picotear en el patio, el gorrión herido que apenas levantaba vuelo, el conejo angustiado porque no encontraba comida para sus crías, todos encontraban en Chepe un refugio. Nunca los recibía con reproches, nunca les preguntaba qué le darían a cambio. Solo extendía sus patitas, abría su pequeño depósito y compartía lo poco que tenía. El cuerpo se sacia con alimento, pero el alma se sacia con bondad. Decía Chepe mientras dejaba una semilla frente a un visitante. Era su frase favorita. Y aunque su estómago muchas veces rugía en las noches vacías, nunca dejó de repetirla. Chepe compartía incluso cuando sus cuentas no cuadraban, incluso cuando la paja de su rincón estaba más fría de lo habitual. Lo hacía convencido de que tarde o temprano esa generosidad volvería a él multiplicada. Y así, noche tras noche, cada vez que un animal se acercaba a su rincón, Chepe dejaba lo que estaba haciendo, alzaba sus orejitas y, con esos ojitos brillantes aunque cansados, decía sin palabras: «Cuéntame, estoy aquí para ti». Una de las primeras en acudir a él aquella semana fue la paloma. Sus alas estaban manchadas de polvo, y su mirada se veía perdida, como si cargara un peso invisible. Se acomodó en el suelo frente a Chepe y, sin poder contener las lágrimas, confesó: «Perdí mi nido, Chepe. Todo lo que construí con esfuerzo desapareció en un instante. No sé dónde empezar de nuevo». El ratoncito la miró con ternura. Sabía lo que era perder, lo que era ver desmoronarse algo que parecía seguro. Con voz suave, respondió:
A veces lo que se derrumba no es el final, sino la oportunidad de levantar algo más fuerte. Aquí siempre tendrás un lugar para descansar, amiga. Mientras vuelves a levantar tus alas, este rincón también puede ser tu hogar. La paloma sonrió entre lágrimas, tomó una migaja de pan que Chepe le ofrecía y, por un instante, el dolor pareció más ligero. Esa misma noche, llegó el perro. Era un animal fuerte, pero sus patas arrastraban el cansancio. Se tumbó cerca de la puerta, como si no quisiera molestar, pero su suspiro lo decía todo. Trabajo todos los días, vigilo sin parar, y aún así nadie parece notarlo. Estoy cansado de ser invisible, Chepe. A veces me pregunto si de verdad sirvo para algo. Chepe se acercó despacio y dejó frente a él unos granos de maíz. No porque el perro los necesitara realmente, sino porque quería mostrarle que alguien lo veía, que alguien pensaba en él. Tu esfuerzo sostiene más de lo que imaginas, dijo el ratón, con voz tranquila. Aunque otros no lo vean, aunque parezca que todo lo que hace se pierde en la rutina, créeme, tu trabajo mantiene en pie más vidas de las que sospechas. Aquí se te reconoce, aquí puedes descansar. El perro lo miró sorprendido. No esperaba esas palabras de alguien tan pequeño. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos con un suspiro de alivio. Al día siguiente, un pato llegó hasta el rincón de Chepe. Caminaba despacio, como si sus pasos pesaran más que su propio cuerpo. Su mirada estaba ausente, perdida en recuerdos que lo perseguían. Extraño a mi familia, dijo con voz temblorosa. La distancia me pesa más que el frío de la noche. No sé si algún día volveré a verlos. Chepe bajó la cabeza, entendiendo en silencio aquel dolor. Él tampoco tenía familia que lo esperara, y sabía lo que era vivir con un vacío en el corazón. El corazón nunca está tan lejos cuando guarda a quienes ama, susurró. Ellos siguen contigo, aquí dentro. Y mientras hables de ellos, mientras recuerdes lo que compartieron, no estarás solo. Si quieres, puedes contarme cómo eran, qué hacían juntos. El pato sonrió apenas, con los ojos llenos de lágrimas. Y durante un buen rato, habló de recuerdos que parecían haberse quedado atrapados en su pecho. Chepe lo escuchó todo, sin interrumpir, sin juzgar, solo compartiendo con él el peso de la nostalgia. Y así, noche tras noche, Chepe fue recogiendo no solo historias, sino dolores, secretos y silencios que nadie más escuchaba. La paloma encontró alivio, el perro halló reconocimiento, el pato se sintió acompañado. Y muchos otros llegaron después. La gallina que temía perder a sus polluelos, el gorrión herido que no podía volar, incluso un viejo gato que, por un momento, dejó de lado su orgullo para aceptar una palabra amable del pequeño ratón. Lo curioso era que todos salían más ligeros, como si hubieran dejado en ese rincón del granero una parte de sus cargas. Pero nadie preguntaba qué pasaba con Chepe, quien cargaba con lo que él recogía. Porque al final, lo que el ratón ofrecía no eran solo semillas o trozos de pan, era algo más profundo. Era la certeza de que alguien los veía, alguien los escuchaba, alguien se preocupaba. Esa era su forma de vivir. No buscaba reconocimiento ni agradecimiento. Solo creía que la bondad debía compartirse. Y aunque a veces, cuando se quedaba solo mirando el cielo a través de las rendijas del techo, se preguntaba si todo eso lo hacía más fuerte o le estaba desgastando poco a poco, siempre concluía con un suspiro. Un ratón no cambia su esencia solo porque el mundo no la valore. Tenía, además, un cuadernito hecho de hojas secas y atadas con un hilo. Allí anotaba con paciencia los nombres de los que alguna vez le habían prometido devolverle lo que recibían. Pero jamás mostró ese cuaderno a nadie. Con el paso de los días, la vida de Chepe comenzó a cambiar de una manera silenciosa, casi imperceptible. No fue un golpe repentino, sino un desgaste lento, como una vela que se consume en la oscuridad sin que nadie lo note. Su despensa, alguna vez llena de semillas y migajas, empezó a mostrar estantes vacíos. Cada visita de un animal agradecido llenaba los estómagos ajenos, pero dejaba más huecos en el suyo. Y lo más duro no era la falta de alimento, sino la falta de alguien que preguntara, ¿y tú, Chepe, cómo estás? Así, poco a poco, el buen ratón que todos admiraban comenzó a desvanecerse, no por falta de bondad, sino por falta de reciprocidad. Hey, antes de continuar con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Desde qué país y ciudad nos acompañas hoy? Escríbelo aquí abajo en los comentarios, me encantaría saberlo.
Y déjame contarte algo, es que el 97% de quienes ven estos videos aún no están suscritas. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. De verdad, gracias por estar aquí. Ahora sí, continuemos con esta hermosa historia. El invierno llegó al granero, y con él, las noches más frías y largas. Para los demás animales, era la temporada en la que más necesitaban de Chepe. Y como siempre, él respondió. Entregó lo que quedaba de su despensa, las últimas semillas, los últimos trozos de pan. Hasta que un día, al revisar sus estantes, descubrió que ya no quedaba nada. Solo polvo, telarañas y un eco vacío. Una tarde, después de tantos días de desgaste, Chepe sintió un dolor extraño en el pecho. Su respiración era pesada, como si cada inhalación le costara la poca fuerza que le quedaba. Intentó salir de su escondite, pero sus patitas ya no respondían. Volvió a su rincón, se acurrucó en el nido de paja y pensó que quizá era solo cansancio. Pero la realidad era otra. Chepe estaba al límite. Y lo más duro fue que nadie se dio cuenta. Afuera, los animales pasaban junto a su escondite cerrado y apenas murmuraban. ¿Todavía vive ahí? Pobre Chepe, siempre fue demasiado bueno. Ninguno se detuvo a entrar. Ninguno llevó una semilla. Ninguno preguntó si necesitaba algo. Esa noche, con el viento golpeando las tablas del granero, Chepe se arrastró hasta su pequeño cuaderno de hojas secas. Temblando, tomó un pedacito de carbón y escribió con letra torcida y dolorosa. Fui todo para todos y al final no fui nada para mí. Con esas palabras, Chepe dejó caer la carga que había llevado en silencio toda su vida. Cerró sus ojitos, no con paz, sino con resignación. No se fue de este mundo por hambre ni por enfermedad, sino por algo más cruel, por olvido, por silencio, por haberse negado a sí mismo durante demasiado tiempo. El buen ratón, el que siempre decía que sí, había llegado a su fin. Murió por la indiferencia. Murió por haber olvidado la regla más importante, que la bondad también necesita cuidarse a sí misma. Con el tiempo, los nuevos animales que llegaron al granero jamás escucharon su nombre. Nadie les contó de aquel ratón que siempre decía que sí, que se entregaba sin medida, que creía que ayudar a los demás era suficiente para vivir. La memoria de Chepe se borró como se borra una huella en la arena tras el paso del viento. Su historia quedó atrapada en esas últimas palabras torcidas en un cuaderno olvidado. Fui todo para todos y al final no fui nada para mí. Y así, la vida siguió en el granero, pero más vacía, más fría, aunque casi nadie lo notara. Porque cuando desaparece alguien que da todo, el mundo nunca vuelve a ser el mismo, aunque muchos se convenzan de lo contrario. La historia de Chepe no es solo la de un ratón en un granero. Es, en realidad, un espejo incómodo donde muchos podemos vernos reflejados. ¿Cuántas veces hemos sido como él? ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a todo, cargando con las necesidades de los demás mientras dejamos nuestras propias fuerzas vacías? ¿Cuántas veces hemos sido la respuesta para otros, pero nunca la pregunta para nosotros mismos? Chepe nos recuerda algo esencial. No se trata de dejar de ayudar, no se trata de volvernos egoístas, sino de aprender a poner límites. Porque la bondad sin cuidado propio se convierte en una cadena que termina asfixiando al que la carga. Y también hay otro lado de la historia, igual de doloroso, los que rodearon a Chepe. Aquellos que recibieron de su mano generosa, pero que nunca se detuvieron a devolver, a preguntar, a cuidar. Quizás porque pensaban que él siempre estaría bien, quizás porque asumieron que un corazón grande nunca se rompe. Pero todos los corazones, hasta los más nobles, necesitan ser sostenidos. El silencio que mató a Chepe es el mismo que muchas personas viven hoy. Gente que sonríe para todos, que está siempre disponible, que parece tenerlo todo bajo control, pero que, en la soledad de su cuarto, se derrumba porque nadie pregunta cómo está. Tal vez, mientras escuchas esta historia, pienses en alguien así. Tal vez incluso seas tú. Si eres tú, recuerda esto, no estás solo. Tu valor no depende de cuánto das, ni de cuántos cargas sobre tus hombros. Tu vida importa por sí misma, y también mereces descanso, cuidado y amor. Y si conoces a alguien como Chepe, no lo ignores. No des por hecho que está bien solo porque siempre sonríe. A veces, la mayor ayuda que puedes dar no es pedir, sino ofrecer. Una palabra, un gesto, un cómo estás de verdad,
puede ser el alimento que salve a alguien del silencio. Chepe ya no está, pero su historia queda como advertencia y enseñanza. Ayudar sí, pero también cuidarse. Dar sí, pero también aprender a recibir. Acompañar sí, pero nunca dejar que alguien se apague en soledad. Así que, si esta historia tocó tu corazón, no la dejes aquí. Llévala contigo, compártela con quienes lo necesiten, y sobre todo, no olvides mirar a tu alrededor. Tal vez, muy cerca de ti, haya alguien como Chepe que todavía está esperando ser visto. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y no olvides hacer clic en las historias que ves en pantalla, porque vienen más relatos que, como este, pueden transformar la manera en que miras la vida.